Bueno, les voy a decir la verdad. Quisimos hablar con él el día viernes y obviamente nos dijo que no era momento para hablar, que habláramos hoy lunes. Él nos vino más o menos a ustedes y a mí, porque durante todos los viernes previos a la elección, los 2, 3 viernes anteriores, lo fuimos llamando y nos fue contando su realidad. Pero la única persona que a mí, antes de la elección, me dijo, puede haber una sorpresa a favor de Sergio Massa, es el señor Federico Aurelio, el director de la consultora Aresco, que está en línea. ¿Cómo está, Federico? Nancy Pasos te saluda. ¿Cómo te va, Nancy? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Acá tuvimos como algunos problemas técnicos, entonces estamos hablando por WhatsApp y la imagen por Zoom, pero Pero bueno, mira vos qué bien, no importa, pero ni me di cuenta, así que vos no te preocupes. bueno. Fede, vamos por partes. Primero y principal, lectura de lo que fue la elección de ayer y de lo que viene, básicamente. Vamos primero con lo que pasó anoche. Bueno, como vos contaste, nosotros que fuimos midiendo la evolución del voto, fue, a pesar de que solamente pasaron 2 meses entre la primaria y la primera vuelta, pasó de todo, porque las primeras semanas Milei había volado, llegó a superar en nuestras mediciones 41 puntos. Hay una cuestión que se vio con claridad en todas las mediciones desde la primaria hasta ayer, que era que Bullrich era tercera y que no tenía chances de entrar en el balotaje. Después hubo unas primeras semanas donde se veía que con ese crecimiento que había tenido Milei, producto del impacto que había generado el triunfo electoral de la primaria, que por más que había sido por una escasa diferencia, en la sociedad había generado impacto, llegó a estar con 41 puntos, es decir, a punto de evitar el balotaje. Después vino una recuperación de Cambiemos, que pasó de 20 a casi 25 puntos, que eso le hizo bajar a Milei, un crecimiento de Schiaretti, y en los últimos días, sobre todo, que eso es lo que charlamos telefónicamente con vos, que se vio que Sergio Massa tuvo un crecimiento muy importante en los días finales de la toma de decisiones, te diría de jueves, viernes, sábado y el mismo domingo, que por suerte nosotros lo detectamos porque medimos el viernes y el sábado, es decir, Claro. que muchos colegas que por ahí terminan su trabajo el día jueves no lo llegaron a ver, lo cual no significa que hicieron mal su trabajo, sino que realmente el crecimiento fuerte lo tuvo esos 2 días y así llegó Sergio Massa a un porcentaje que nuestras mediciones no preveían, No, casi porque 7 vos, puntos. yo recuerdo lo que me dijiste el día viernes. Vos me dijiste, que, el sábado, perdón, me dijiste, mira, estamos en un empate con 1/2 puntos arriba Sergio Massa, que puede terminar en 2 puntos menos, 2 puntos más, o 4 puntos menos, 4 puntos más. Hasta ahí era Exacto. lo que tenías. Claro, ahí siguió creciendo el mismo sábado y sobre todo el día domingo, y aparte, para Massa, ese crecimiento final de 2 puntos fueron 2 puntos menos de Milei. Por eso Claro. amplió fuertemente la brecha y por eso Milei, que tenía una previsión de 32 puntos, terminó en 30. Sí, sí, Ahora, 29, 80. ¿por qué se llega a ese estado de situación? Bueno, teniendo en cuenta que Massa es el ministro de Economía, de una economía delicada, de una gestión mal evaluada, pero sin embargo, a pesar de eso, Massa fue, independientemente de su rol como ministro y del resultado de las variables económicas, fue lejos el mejor candidato, fue el candidato que, a pesar de ser el ministro de Economía de esos problemas, es el único que habló y generó expectativas de futuro, es el único que generó propuestas, es el único que no se metió en las discusiones que tuvieron el espacio de Bullrich y Milei, matándose entre ellos y matándose internamente. Es decir, en definitiva fue claramente el mejor candidato. A Y ver, eso es lo que le permitió, fue el a más pesar del profesional, desgaste. claramente, ¿no? O sea, fue el más profesional, chicos. O sea, esto hay que uno lo tiene que destacar, porque realmente, primero, que venía con mucho expertise de ser candidato, y segundo, que hizo relativamente todo bien, si no, no hubiera llegado a este resultado. Absolutamente. Vos fijate la mesura y el profesionalismo que tiene, que inclusive en, la, en el acto de ayer, en el discurso de ayer, que a diferencia de que cuando, por ejemplo, Massa ganó cuando Milei ganó Milei. la primaria, que hizo un discurso muy exaltado y demás,
fue muy mesurado, nuevamente muy profesional, muy centrado, hablando intensamente de las distintas problemáticas de la sociedad. Es decir, un Massa ultra profesional versus dos candidatos que no lo fueron, y eso, a pesar de la debilidad de ser el ministro de Economía de una economía delicada, le permitió hacer una gran elección. Bueno, empieza un partido nuevo, absolutamente nuevo, que es el balotage. Balotage en el cual claramente Massa va a ir a buscar en principio lo que hizo anoche, los votos de Miriam Bregman. Bregman, que hoy ya dijo, no es lo mismo Massa que Milei, y eso le queda claro a todo el mundo. La izquierda en general nunca se manifiesta. Yo no tengo memoria de la izquierda yendo en un balotaje a decir yo voto a fulano o mengano, ¿no? En general ellos son más abstencionistas. Pero digo, va por los votos por lo pronto de Bregman, y va también por parte de los votos de Juntos por el Cambio, más los votos de Schiaretti, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? ¿De dónde puede pescar Massa? Esos son los segmentos que diríamos más afines políticos. Pero creo que igual, Nancy, y se demostró bien en la primaria y en la primera vuelta, que los acuerdos de la dirigencia y demás no son el motor del voto. Porque vos fijate que Larreta tenía el acuerdo con toda la dirigencia de Cambiemos y no ganó la primaria. No. Bullrich se presentaba en la campaña como la candidata de 10 gobernadores y no sé cuántos intendentes y no le ganó a Milei. Entonces, creo que lo que deben apuntar los candidatos es a la gente, es decir, a las cuestiones de la gente. No es que puede ser que alguno que le guste, que votó tal candidato, si ese candidato habla bien de Massa, lo vea con mejores ojos, pero principalmente lo van a ver con buenos o malos ojos, dependiendo de si consideran que es lo más conveniente para ellos y para la Argentina. Entonces, tiene que apuntar hacia ello. Me imagino que va a seguir siendo el destino de proponer un futuro mejor, de que la gente no vaya pensando en las problemáticas actuales, es decir, como él mismo dijo en varias ocasiones, que no vayan con la bronca de hoy, sino que vayan con la esperanza del futuro, y esa me imagino que va a ser la búsqueda del electorado. Por supuesto que va a haber un votante de Bullrich, muy antiperonista, que Total. no lo va a votar nunca a Por eso, Massa, por más. ahora vamos a Milei, digamos. A simple vista, a mí me da la sensación de que Milei tiene, digamos, un estanque más lleno de pescados para ir a pescar. Después que lo haga o no es otra historia, pero digo, a simple vista hay un voto opositor más afín a Milei que a Massa. Desde la óptica político-ideológica, sí, uno diría que hay más votantes de Bullrich, que es el tercer espacio, que tendrían, o por lo menos en las encuestas previas a la elección de ayer, tenían más predisposición a votar a Milei que a Massa. Por eso, seguramente Massa va a buscar ejes dicotómicos distintos a la cuestión política e ideológica, sino apuntará a las vulnerabilidades de Milei y se planteará ese dilema, apelará a los numerosos segmentos que entró en conflicto en muy poco tiempo el espacio de la libertad avanza, y también buscará cada uno de esos segmentos para ir sumando. En la búsqueda de los balotajes se construyen con el voto que vos tuviste en la primera vuelta, más distintos nichos que tenés que ir cautivando con las cuestiones de lo que ellos están pretendiendo, de los ejes discursivos que ellos están buscando, y sobre todo debilitando en esos segmentos Al a tu otro. rival. Decime una cosa, el famoso techo, ¿no?, de cada uno, ¿se lo tiene ponderado ya? El techo, Eh, digamos, que tenía Massa, porque también hay que decir algo, tanto Massa como Milei tienen más imagen negativa que positiva cuando vos le preguntás a la gente. Por lo menos la tenían, perdón, porque ahora, digamos, cuando la gente percibe que el resto lo vota, etcétera, etcétera, posiblemente todo esto también cambie. Pero digo, ¿qué pasa con los techos de ambos? Bueno, es una buena pregunta. Cambia totalmente para el balotaje, Claro. porque es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, coincidiendo con tu diagnóstico de que los dos tienen más imagen negativa que positiva, los dos tienen nunca lo votarían más alto que el seguro lo votarían, pero eso cambia porque va a Porque no haber hay muchos alternativa. electores que tienen imagen negativa de los dos y que me dijeron
antes de la primera vuelta que nunca lo votarían a los dos, pero ahora tienen que elegir entre uno de los dos, con lo cual, por más que me dijeron nunca, van a tener que elegir a uno de los dos. Entonces, los techos de ambos debieran crecer, no tanto porque ahora lo vean con mejores ojos, sino porque lo ven como el mal menor. Entonces, en la Exacto. búsqueda del mal menor es que ambos van a tener un piso más alto, un techo más alto, y por lo tanto habrá que ver quién es el más inteligente en saber cautivar eso. Digamos que no es por amor, sino por espanto. Sería una cosa así, Exacto, va a ser el voto. Y ahí viene otra totalmente. cosa, Fede, que nosotros no lo pudimos hablar la semana pasada, pero yo tenía toda la sensación, y esto te lo dije en privado, que así como el votante fue con bronca a votar en las PASO, esta vez fue más con temor, con miedo, digamos, fue un voto como precautorio. Absolutamente, y hiciste un muy buen análisis del estado de ánimo. Vos fijate que se percibía que no había ayer la misma bronca que primó en la primaria, que eso le permitió a Bullrich ganarle la primaria a Larreta y a Milei hacer una gran elección. Bueno, los últimos días previos a la primaria habían sido muy movidos, ¿te acordás? Sí, Inclusive con el tema del asesinato de la nena y otros, total. que era como que de repente ya no era solamente que te abrumaba la crisis económica, sino habían otras problemáticas graves que se habían acentuado justo en esa semana, y eso había generado una alteración del estado de ánimo. Eso no sucedió en las últimas 2 semanas. Inclusive en la última semana, Massa de alguna manera retuvo el dólar, que es algo que pone muy nervioso a la gente, y no hubo ningún hecho relevante de inseguridad que se publicara en los medios y demás. Entonces, y sobre todo creo que en eso tuvo éxito la campaña de Massa de pretender que la gente no vaya pensando en los problemas de hoy, sino vayan pensando en la expectativa de que las cosas pueden cambiar y de que él es el candidato con mejor capacidad para hacerlo. Obviamente. Y aparte lo ayudaron claramente los otros dos candidatos, que se centraron en criticar el uno al otro, y lo único que hicieron fue deteriorarse entre ellos dos, los dos cayeron de imagen y ninguno de los dos hizo propuestas de futuro para la gente. Obviamente. Y por último, porque ya nos vamos a las noticias, hay que destacar el crecimiento de Schiaretti, ¿eh? O sea, ahí había una posibilidad concreta. Digo, realmente los casi 7 puntos de Schiaretti, 6 y pico, fue triplicar los votos de las PASO. Es una gran elección la de Schiaretti, con eje en Córdoba, donde tuvo crecimiento, a pesar de que salió segundo. En la zona central estaba previsto ese crecimiento, es una elección muy meritoria, teniendo en cuenta la escasez de recursos respecto a los otros espacios, la escasez de presencia en los medios, y de alguna manera, retomando un poco la, la discusión que hubo en su momento en Cambiemos sobre la incorporación o no, un poco el error, El error otro total. error más de ese espacio de no haber incorporado a Schiaretti, que con esos puntos seguramente hubiera sido más competitivo el espacio para poder clasificar al balotaje. Queda clarísimo. Fede, muchísimas, muchísimas gracias como siempre, ¿eh?